de este año, 2021. El día de hoy nos acompaña Miguel Pacheco de la empresa Insightas, que nos va a charlar algo muy interesante sobre Custom Code Management de Solution Manager. Estén pendientes también, por favor, yo creo que en enero más o menos les damos a conocer nuestra agenda del 2022 para que se unan a nosotros nuevamente y nos acompañen. Los dejo con Miguel. Miguel, puedes seguir. Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, hoy vamos a tomar, ¿cierto?, hablar de uno de los temas bien interesantes que tiene Solution Manager y que apoya mucho a la organización, ¿cierto?, que es Custom Code Management. Pues iniciemos, ¿cierto? No voy a decir, no voy a agregar nada más aquí. Voy a compartir en mi pantalla y ya iniciamos con la presentación. No tengo permiso para compartir. ¿Me puede regalar permiso, por favor? Que me dice que aún no puedo compartir. Ya, Miguel, qué pena. Listo, muchas gracias. Bueno, tranquilo. Bueno, entonces creo que ya están viendo mi pantalla. Iniciemos con la presentación. La idea... Sí, señor. La idea de hoy es que revisemos Custom Code Management, ¿sí? Vamos a ver, ¿cierto?, un overview, lo que es Custom Code Management, algunas de sus características. Vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Y vamos a resolver algunas preguntas. Entonces, ¿en qué se basa Custom Code Management para SAP? ¿Cierto? La metodología se basa en un modelo de gobierno que SAP llama la ciudad verde, ¿cierto? Green City. En este momento, ¿cierto? SAP en esta versión cambió un poquito, pero digamos que este concepto sigue aplicando para todo el tema de Custom Code Management. Ya les voy a contar por qué se llama Green City, ¿cierto? Y por qué les digo que cambió, y es algo que no fue tan bien recibido, digámoslo así, porque el concepto de Green City era bastante gráfico, ¿cierto? Y ellos justamente cambiaron eso que era tan... que uno podía ver de una sola vez, ¿cierto?, al entrar a Custom Code Management, pero ya entramos en eso, ¿cierto? Bueno, este es un poquito, ¿cierto?, el resumen de lo que tenemos en Solution Manager, ¿cierto? Solo ahí como recapitulando, nosotros estamos buscando, ¿cierto?, ir a los negocios digitales, ¿cierto?, nuestra transformación digital, y para eso tenemos estos pilares que Solution Manager 7.2 nos entrega, ¿cierto?, que son apuntar a tener unas innovaciones ágiles, ¿cierto?, esto sobre todo apoyado con la metodología Activate. Podemos, ¿cierto?, gestionar dentro de Solution Manager sistemas que son on-premise e híbridos, ¿sí? Solution Manager está en HANA y preparado para los sistemas que se vienen, ¿cierto?, que van a ser también en HANA, como es el S/4HANA, ¿cierto? Hay una nueva interfaz gráfica que es la de Fiori, ¿cierto? Y la idea es que nosotros tengamos un solo punto, ¿cierto? Lo que se llama lo que SAP llama el único punto de la verdad, ¿cierto? Que es donde nosotros podríamos gestionar todos nuestros procesos de negocio asociados con la infraestructura a la cual estos están relacionados, ¿sí? Entonces, bueno, entremos ya en materia de Custom Code Management. Custom Code Management, ¿cierto?, nos va a entregar una visión desde dos puntos, ¿cierto?, de nuestro código, ¿sí? Custom Code Management, como su nombre lo indica, está pensado para que nosotros podamos tener esa gobernabilidad sobre nuestros desarrollos propios, ¿sí? Y para esto toma dos vertientes, ¿sí? Una vertiente es lo que se llama usage o el uso, ¿cierto?, de nuestro código Z. Y otra vertiente u otra visión es la calidad de nuestro código, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cierto?, aquí hay algunos números que son promedios, ¿cierto? Que dice que más o menos en una implementación normal, ¿cierto?, de acuerdo a los datos de SAP,
hay en promedio entre 15.000 y 20.000 objetos Z, ¿cierto? En cada uno de los sistemas. Suena un número grande, pero en realidad es algo bastante normal y no es tan grande porque eso se toma no solo de un programa, sino, por ejemplo, si nosotros creamos un programa Z, nosotros dentro del programa podemos llamar algún módulo o función que también sea Z, de pronto ampliamos una tabla y para eso creamos un elemento de datos, entonces todo eso nos va sumando para estos objetos, ¿cierto? Él cuenta todos los objetos que son Z por separado, ¿sí? Otro dato importante es que aproximadamente, ¿cierto? En promedio, ¿sí? Esto siempre es en promedio de los datos que tiene SAP, el 65% de este código Z no se ha usado en los últimos meses, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Quizás nosotros hicimos algún desarrollo, tenemos alguna ampliación y después hicimos otro programa que lo reemplazó y ese programa antiguo, ¿cierto? Se nos quedó ahí, ¿cierto? A veces igual pasa y es una de las cosas a la que SAP está apuntando, es que nosotros tenemos un código Z, ¿cierto? Y después de un tiempo SAP saca la funcionalidad o agregamos un campo en una vista y SAP entrega esa funcionalidad por defecto. Entonces, claro, quedan esos códigos Z en desuso, ¿sí? Y otro tema, ¿cierto? Que es muy, muy importante, es la calidad del código, ¿cierto? SAP tiene unas buenas prácticas, ¿cierto? Como ustedes bien saben, SAP maneja mucho el concepto de buenas prácticas, tanto a nivel de proceso de negocio como a nivel de código, ¿sí? Entonces, lo que se hace aquí es validar la calidad del código, ¿cierto? Que no tenga, por ejemplo, obviamente, cosas básicas como errores de sintaxis o que esté llamando objetos que no existan, ¿cierto? Pero también valida otras cositas como, por ejemplo, que no esté haciendo consultas que puedan generar un impacto en el rendimiento del sistema. Tenemos, no sé, el clásico ejemplo es hacer un select asterisco dentro del código ABAP, que es hacer una selección de toda la tabla, ¿cierto? Sin ningún filtro y a veces son tablas gigantes, ¿cierto? Con millones de datos y pues obviamente eso mandarlo a la memoria, que es cómo funcionan esos programas, pues va a generar un problema de rendimiento, incluso puede provocar que el sistema, ¿cierto? Se caiga en algún momento. Como dato anecdótico, igual les digo, los clientes que hemos implementado Custom Code, más del 60% del código que sale reportado con errores de calidad es código estándar de SAP. Sí, bastante ahí anecdótico el tema porque SAP propone unas buenas prácticas que en general SAP mismo no sigue, ¿cierto? Hay muchos casos. Eso ha pasado mucho y de hecho hay mucha... siempre hay trabajo que hacer con eso para que esto se ignore el código estándar. ¿Cuál es la idea, cierto, de todo este proceso de Custom Code o de que nosotros tengamos implementada esta funcionalidad? Es que nosotros primero, cierto, podamos eliminar el código que no estamos usando, ¿cierto? Nosotros tenemos un código que no se ha usado hace un año, pues es muy candidato a que nosotros lo tengamos que eliminar, ¿cierto? A veces pasa que sí, hay programas que se ejecutan solo una vez al año, ¿cierto? El programa de cierre anual, ¿cierto? Hay cosas así, pero pues hay programas que si no se han utilizado en un año, pues realmente ya son candidatos, ¿cierto? A ser eliminados del sistema, ya están ahí nomás ¿cierto? Están, digamos, lo siguen basurando el sistema, ¿cierto? Otro de los temas ¿cierto? A los que apunta es a tener una gobernabilidad sobre el código, ¿cierto? O sea, definir a alguien que va a ser el responsable de esto y la idea, ¿cierto? Siempre debería ser apuntar a no tener tantos desarrollos Z, ¿cierto? Obviamente siempre va a ser necesario, ¿sí? O sea, eso es innegable. Cada negocio, cada empresa tiene sus particularidades y obviamente el sistema viene también preparado para estos desarrollos, pero la idea es que evitemos, ¿cierto?, hacer tantos desarrollos porque eso igual nos cuesta mucho en el tema de administración, ¿cierto? Estar arreglando código Z, pues es un tema que SAP no nos va a ayudar y que vamos a tener nosotros que gastar, ¿cierto?, en eso. Y cuando se vienen actualizaciones, pues
ese trabajo se convierte en ¿cierto? En algo muy grande, ¿cierto? Tenemos que arreglar todo este código Z para que nos funcionen las nuevas versiones, ¿cierto? Entonces, algo que recurrentemente nos está generando impacto, ¿cierto? En el costo de los proyectos. Otro tema al que, ¿cierto? Se apunta es a reemplazar, ¿cierto? Revisar este código Z y ver las nuevas funcionalidades que nos está entregando SAP, a ver si nosotros podemos reemplazarlo, ¿cierto? Con estas funcionalidades estándar. Y por último, ¿cierto? Apalancar y utilizar el código, ¿cierto? De la mejor manera, ¿cierto? O sea, optimizar el performance. Si nosotros realmente necesitamos un programa, el programa quizás es grande, la idea es que sea lo más eficiente posible, ¿cierto? Y no nos esté generando algunos efectos, ¿cierto? Secundarios dentro del sistema. La idea, ¿cierto? De este Custom Code, y por qué se llama Custom Code Lifecycle Management, es que nos apoye desde que nosotros vamos a planificar, ¿cierto? Un requerimiento o un nuevo código, un nuevo programa, hasta que nosotros lo vamos a retirar del sistema, ¿cierto? O sea, pasando por un proceso de planificación, ¿cierto? Donde nosotros vamos a tener un responsable de todo el tema de Custom Code, ¿cierto? Obviamente ya pasando por la etapa de construcción, donde se hace el desarrollo, donde nosotros ahí validamos la calidad, ¿cierto? Hasta cuando tenemos funcionando este programa, ¿cierto? Y encontramos algunas mejoras, hasta que lo vamos a dejar de usar, ¿cierto? La idea es que Custom Code nos soporte en todo este ciclo. El concepto de City Model, ¿cierto? Que yo les mencionaba, ¿cierto? En un principio, y que tiene que ver con algo que se llama construir, ¿cierto? Nuestra ciudad verde, nuestro Green City, tiene que ver con este gráfico, ¿cierto? Que lamentablemente SAP lo sacó. Vamos a ver cuál es el nuevo gráfico ahora en el sistema. ¿Y qué es lo que nos muestra este gráfico, ¿cierto? En este gráfico nosotros vemos la cantidad, ¿cierto? De código Z que nosotros tenemos, ¿sí? Y lo vemos por nivel de criticidad, ¿cierto? Desde un nivel no crítico hasta programas muy críticos, ¿cierto? Que es una calificación que da SAP estándar acerca de estos programas. Y además nos indica, ¿cierto? Por el color, digamos, de la cajita, ¿cierto? Aquí sería como del edificio, por llamarlo de alguna forma, por eso es el Green City. Si la calidad es apropiada, si puede ser mejorada o es inapropiada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Es que nuestra ciudad, ¿cierto? Ese era el concepto que se tenía, era que este Green City, o por qué apuntamos al Green City, era porque para que nuestras casitas o nuestros edificios, ¿cierto? Fueran lo más pequeños posible. Eso querría decir que tenemos poca cantidad de código Z, y que además todos, si los que tuviésemos, sean todos verdes, ¿cierto? O sea, que la calidad se haya validado de una manera exitosa, ¿cierto? Que tengamos una muy buena calidad del código. Yo les voy a mostrar ahora, vamos a entrar un momento al sistema, y les voy a mostrar cómo se ve en este momento el tema del Green City. Entonces, como les mencionaba en un principio, ¿cierto? Solution Manager ya está funcionando totalmente sobre Fiori. Entonces vamos aquí a ingresar a Fiori. Voy a refrescar aquí por si acaso no me haya molestado el sistema, no me haya sacado. Y vamos aquí, Custom Code Management tiene su propio grupo de aplicaciones, ¿cierto? Entonces vamos aquí a Custom Code Management. Y en este grupo de aplicaciones, ¿cierto? Encontramos los tiles, ¿sí? O las aplicaciones como tal, que nos permiten acceder a las funcionalidades de Custom Code. La primera que encontramos es el City Model, ¿sí? El City Model es lo que yo les hablaba, el del Green City, que es donde nosotros apuntamos, ¿cierto? A tener esta ciudad verde, que ahora ya no va a ser una ciudad verde, ahora va a ser una ciudad azul, ¿cierto? Ahora yo creo que se va a llamar el Blue City, quizás.
Sí, mucho tiempo. Sí. Entonces, bueno, aquí vemos, ¿cierto? Como yo les mostré en la presentación otro gráfico, este es el gráfico nuevo, ¿cierto? Este gráfico salió hace muy poco tiempo. La verdad ha sido un poco como no tan bien aceptado porque pues el otro era mucho más, estaba muy alineado al concepto desde que nació, ¿cierto? Custom Code y ahora pues lo cambiaron, pero bueno, esa es esta es la nueva versión, ¿cierto? Que tenemos aquí en esta pantalla, tenemos, ¿cierto? La cantidad de objetos totales, en este caso es un sistema demo, entonces tiene poco desarrollo, pues poco, ¿cierto? Entre comillas, son 6.300 objetos. Aquí estamos tomando en cuenta dos sistemas, ¿cierto? Aquí no tenemos ningún filtro, aquí podemos nosotros validar a qué sistemas estamos nosotros revisando, qué sistema estamos viendo este City Model. Nosotros estamos viendo aquí ¿cierto? El A4H y el S4H, ¿cierto? Este es un S4HANA, ¿sí? Nosotros podemos filtrar obviamente por cada uno de los sistemas y esto nos va a mostrar unos gráficos diferentes, pero en este momento no vamos a filtrar, ¿cierto? Podemos aquí, bueno, esconder los filtros. Tenemos otros tipos de gráficos. El gráfico que les mostré del City Model, ¿cierto? Donde apuntamos al Green City ya no está disponible. No, la verdad es que no sé mucho por qué. Y aquí tenemos, ¿cierto? Un mapa de calor donde nosotros tenemos, ¿cierto? La criticidad, ¿cierto? De nuestros desarrollos. Y aquí tenemos, ¿cierto?, cuáles son código custom y cuáles son modificaciones, ¿cierto? Si nosotros nos paramos sobre este mapa de calor, ¿cierto? Nos va a decir que, por ejemplo, modificaciones que no son críticas tenemos 905, ¿cierto? Código Z, ¿cierto?, que no es crítico, tenemos 5259, ¿sí? Y así nosotros podemos ir revisando la cantidad de desarrollo de objetos Z que nosotros tenemos en nuestro sistema, ¿cierto? Este es un overview, aquí solo vemos, ¿cierto?, en esta pantalla cómo se encuentra el estado de nuestro sistema, pero aquí no hacemos mayor gestión, ¿cierto? Y como yo les mencionaba, esto tiene dos visiones, ¿cierto?, principales, que una es la utilización de nuestro código Z, ¿sí? Y la otra es la calidad. Les menciono también que el tema de utilización, ¿cierto?, utiliza una tecnología que ahorita les voy a hablar que se llama UPL o SCMON. Y para medir la calidad nosotros necesitamos tener el ABAP Test Cockpit activado en nuestro sistema, donde nosotros vamos a revisar ¿cierto? Vamos a estar revisando nuestra calidad de código, ¿cierto? Para que Solution Manager obtenga esta información, ¿cierto? El ABAP Test Cockpit se activa y se planifican, ¿cierto?, estos jobs y se define la plantilla directamente en nuestro S4HANA o en nuestro ERP. Y Solution Manager aquí lee esa información y es capaz ¿cierto?, de mostrarla de una forma un poco más resumida y ayudarnos a entender y a hacernos recomendaciones de cómo gestionar, ¿cierto?, este código. Entonces, en la parte del uso, ¿cierto?, nosotros podemos ver que hay cierto código que ha sido no utilizado. Tenemos 1093 objetos que no han sido utilizados. Esto cuenta los últimos 12 meses, ¿cierto? Entonces, en un año, este código no ha sido utilizado o en lo que lleva de implementación. Y tenemos código que ha sido usado, que son 306 objetos, ¿cierto? Y pues hay objetos que no aplican porque, ¿cierto?, quizás no tienen la antigüedad necesaria como para tener una medición aún. Y aquí, ¿cierto?, en cuanto a calidad, pues tenemos objetos que no aplican. En general, en la calidad SAP se enfoca más en los objetos o en los programas que ellos mismos califican como críticos, ¿cierto? Y que, bueno, y en cuanto a calidad buena, ¿cierto?, tenemos aquí 202 objetos con calidad, aquí está muy pequeñito, con calidad media 63 objetos, ¿cierto?, que seguramente si hacemos ahí algún reporte, eso nos va a mostrar, y con calidad baja tenemos 47 objetos. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, una primera mirada de cómo está nuestro código Z en el sistema, ¿cierto? Entonces,
Vamos a continuar aquí y vamos a ir profundizando cómo entonces, en base a esto, ¿cierto? Nosotros sabemos, tenemos mucho, pues, tenemos 6.300 objetos, tenemos aquí bastantes que no han sido usados y tenemos aquí un par de objetos que están con baja calidad, ¿cierto? ¿Cómo podríamos llegar a ese detalle y cómo podríamos trabajar sobre eso para ir, ¿cierto? Para ir mejorando nuestra calidad. Entonces vamos ya a continuar con eso. Listo. Como ya les mencionaba, ¿cierto? La idea, ¿cuáles son como los tres pasos de este custom code? Es primero lo que se llama transparency, ¿cierto? Transparency quiere decir, a lo que apunta es a que nosotros tengamos esa información, que nosotros conozcamos el código que tenemos código Z, que tenemos código que quizás no sea utilizado, que tenemos código al cual le podemos hacer mejoras, ¿cierto? Bueno, esa es lo primero que nosotros queremos, ¿cierto? Tener en transparencia es conocer lo que nosotros tenemos. Luego, una vez que ya conocemos, ¿cierto? No solo con este overview, sino que un poco más en detalle, es tomar acción, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a gestionar, a hacer proyectos quizás, a validar esta información y ver qué de lo que nos sugiere este custom code nosotros podemos empezar a aplicar, ¿cierto? Y cómo lo podemos empezar a aplicar, ¿cierto? Quizás una planificación, un proyecto donde nosotros vamos a hacer una mejora en nuestro código o vamos a hacer un borrado, ¿cierto? Un decommissioning que se llama en custom code de nuestro código. Y finalmente, ¿cierto? El objetivo es mantener este código, mantener esto optimizado, ¿cierto? Que nosotros vayamos ya, una vez nos dimos, ¿cierto? Este trabajo de optimizar nuestro código, de reducir el código Z, que cada vez esto se vaya convirtiendo, ¿cierto? En algo frecuente que nosotros vayamos manteniendo en el tiempo. ¿Sí? Aquí igual otro tema importante, ¿cierto? Donde unos pilares de Custom Code, ¿cierto? Es como ya les mencionaba, ¿cierto? El retirement, que tiene que ver con todo el tema de que nosotros vamos a quitar el código, ¿cierto? Que no nos sirve. Y para eso usamos dos herramientas, ¿cierto? Una herramienta que se llama UPL, que es Unified Procedure Logging, que es la información del uso de estos programas. ¿Cómo funciona esto, cierto? Ahí les comento un poquito. Nosotros activamos desde Solution Manager unos extractores que activan unos jobs, por ejemplo, hablemos de un ERP o un S4HANA, que activan unos jobs en el ERP y en el S4HANA, o en el S4HANA, ¿cierto? Dependiendo de nuestra implementación. Y lo que hace esto es ir registrando cada vez que un usuario, por ejemplo, ingresa a crear un pedido, a hacer un despacho, a hacer una nota de débito, una nota de crédito, ¿cierto? Por ejemplo, o a crear un material, ¿sí? Cualquier operación que él realice, cualquier job que se ejecute, él va registrando y va tomando nota de los objetos por los cuales pasó, ¿cierto? ¿Qué objetos tocó? Ah, entonces creó una nota de débito y eso por debajo llamó una body, ¿cierto? Z, que lo que hace es que agrega una validación adicional, ¿cierto? Alguien entró a una vista y en esa vista hay un campito que tiene, ¿cierto? Un campito Z que tiene alguna validación o que es un campo que no existía, ¿cierto? Entonces eso todo lo va registrando y se lo va enviando a Solution Manager, ¿cierto? Y además, ¿sí? Bueno, y ya luego con esa información, ¿sí? Nosotros podemos ir al cockpit, ¿cierto? De Commission, que es donde nosotros finalmente vamos a conocer cuáles son los objetos que están recomendados para ser eliminados del sistema, ¿cierto? Tenemos el tema de calidad, ¿cierto? Que como ya les mencionaba, eso se basa en el ABAP Test Cockpit. El ABAP Test Cockpit se activa directamente en el S4 o en el ERP y eso nos envía esta información de calidad. En base a eso, ¿cierto? Nosotros en nuestro Quality Cockpit de Custom Code Management lo que vamos a hacer es conocer estos objetos e incluso podemos ver cuáles son los mensajes que estos objetos arrojaron, ¿cierto? En la revisión de calidad, ¿sí? Y un tercer punto, ¿cierto? Es cómo nosotros podemos apoyarnos, ¿cierto? En Custom Code Management para ir, por ejemplo, a un S4HANA, ¿sí? Entonces, Custom Code Management también nos apoya mucho
en ese sentido, ¿sí? Y eso, bueno, lo vamos a hablar ahí en un momento, ¿sí? Bueno, vamos a ver esto en el sistema para no hacer esto tan presentación. Entonces vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a ver el quality. Vamos a ver el quality cockpit, ¿sí? Pero aquí, bueno, vamos a ver, ¿cierto? Que ahí podemos ver modificaciones, enhancement, ¿sí? Vamos a ver aquí en el sistema que estamos revisando. Entonces, bueno, aquí vimos, es cierto, lo que era el custom code, el city model que llamaba SAP, que ya no es tan similar al city model. Vamos a continuar explorando entonces aquí en el sistema. Lo principal acá, ¿cierto? Lo que más vamos a utilizar quizás es ¿cierto? La librería de objetos, ¿sí? Que es donde están todos los objetos que han llegado a Custom Code. Vamos aquí a darle clic, lo vamos a abrir. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo basado en el sistema, ¿sí? Y aquí tenemos todos nuestros objetos, ¿cierto? Que el sistema ha registrado, ¿sí? Aquí tenemos 45.000 objetos, pues son, ¿cierto? Mucha información. Y sobre estos objetos podemos hacer algunas acciones como, por ejemplo, agregarle algún atributo, ¿cierto? Agregarle quizás algún responsable, etcétera, ¿cierto? Eso es lo que podemos hacer ahí con estos objetos. Entonces, básicamente aquí es la base o la fuente de información para que funcione todo lo de Custom Code. Si el objeto no está aquí, pues no va a estar Custom Code, no lo conoce. También es importante, ¿cierto?, que les mencione que una Custom Code, ¿cierto?, como tal, tiene unos tiempos de implementación bastante cortos, ¿cierto? O sea, se los digo, es una implementación de semanas, ¿cierto? Eso puede ni siquiera llegar a un mes, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? Eso depende, obviamente, siempre depende del caso, depende de los prerequisitos. Pero las implementaciones son bastante cortas, ¿cierto? No son implementaciones de muchos meses ni nada por el estilo. Pero, como ustedes vieron, él va recolectando la información de los usuarios que ellos van trabajando, ¿cierto?, en el sistema, y esos usuarios van generando esta data que nosotros después vamos a leer en Solman, ¿cierto? Entonces, con eso en mente, ¿cierto?, la información de Custom Code se va volviendo más valiosa a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? De hecho, SAP recomienda no tomar acciones, ¿cierto?, sobre el código como decommissioning, sobre todo decommissioning, ¿cierto? Lo del Quality Cockpit, pues nosotros podemos tomar acción de inmediato, pero sobre todo para retirar objetos que no han sido utilizados, SAP recomienda al menos que la información se haya colectado por al menos 3 meses, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. Entonces, bueno, vamos a ver entonces el Quality Cockpit, que es uno de los que más se utilizan. El City Model nos da un overview, ¿cierto? Aquí tenemos la librería de todos los objetos y vamos a utilizar mucho, ¿cierto? Decommissioning Cockpit y Quality Cockpit. Vamos aquí al Quality Cockpit, ¿cierto? Y este nos va a mostrar un resumen, ¿cierto?, de la calidad de nuestro código de acuerdo a las ejecuciones de el ABAP Test Cockpit en nuestro LP. Nosotros en LP, ¿cierto?, cuando tenemos activo el ABAP Test Cockpit, podemos generar unas ejecuciones ¿cierto?, de validación de código, así, unas validaciones masivas, digámoslo así, donde nosotros podemos nombrar incluso esto, y aquí nosotros las vamos a leer y las podemos ver, ¿cierto?, de esta forma gráfica, y además podemos ir viendo un poco más de detalle. Entonces, de acuerdo a la revisión, ¿cierto? Aquí no tengo ningún filtro del proyecto, a todas las revisiones que se han hecho, ¿cierto? Nosotros tenemos que hay 31, ¿cierto?, objetos críticos en cuanto a calidad. Tenemos 45 objetos que necesitan alguna mejora. 138 objetos que, si bien no tienen ningún error, ¿cierto?, tienen algún mensaje, ¿cierto?, que podría implicar una mejora, y 27 objetos que no tienen en este momento ningún resultado. También, en base a las plantillas de SAP, ¿cierto?, estos tiempos son ahí bastante genéricos, nos entrega más o menos una idea del esfuerzo para los objetos, ¿cierto?, para los objetos que nosotros podríamos mejorar, ¿sí? Como les digo, esto es bastante genérico,
Pero lo que sí les quiero mostrar es, por ejemplo, cómo nosotros creamos un análisis, ¿cierto? Entonces, es una herramienta bastante sencilla de utilizar. Aquí yo les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, vamos a darle un nombre al proyecto. Entonces se va a llamar CCDM, ¿cierto? Test 4, le voy a poner la misma descripción, ¿cierto? Obviamente eso no es una descripción muy diciente, pero es para el ejercicio. Aquí vamos a tomar un usuario responsable de esta ejecución. ¿Sí? Y vamos a definir cuál es nuestro sistema de calidad. Aquí hay otro tema que es bueno mencionar, y es que normalmente, ¿cierto? Esto se basa en el sistema de desarrollo, ¿cierto? ¿En qué sistema nosotros deberíamos medir esta calidad? En desarrollo, ¿cierto? Eso quiere decir que cuando hagamos el reporte va a ir a nuestro sistema, ¿cierto? RPE desarrollo y va a medir la calidad allá, ¿cierto? Se va a tomar como base. Pero además toma un sistema estadístico, ¿cierto? ¿Por qué toma un sistema estadístico? Porque él también va a ir a leer la utilización de este código, ¿cierto? ¿Cuánto se ha utilizado? Si el código está igual en todas partes, ¿cierto? Por ejemplo, puede que nosotros, ¿y por qué hace esto? Porque puede que nosotros en desarrollo tengamos activa, por ejemplo, un programa Z o tengamos activo una VAL, o lo tengamos en activo en desarrollo y lo tengamos activo, por ejemplo, en calidad. Entonces, por eso él va a hacer esta validación cruzada, digámoslo así, ¿cierto? Vamos a definir aquí un sistema de calidad, ¿cierto? Aquí solo tenemos solo podemos tener un sistema de calidad que es, ¿cierto? La 4H. Y vamos a definir como sistemas estadísticos dos sistemas, ¿cierto? Solo para el ejercicio. Para el ejercicio normalmente uno definiría quizás uno, aunque también no es mala práctica, por ejemplo, definir que los sistemas estadísticos sean calidad y productivo. Y vamos a definir, como yo les mencionaba, se supone que aquí ya ejecutamos una validación en el ABAP Test Cockpit del ERP, y nosotros vamos aquí a seleccionar cuál de esas ejecuciones vamos a tomar como referencia, ¿cierto? Entonces vamos a tomar esta primera, ¿cierto? Que dice que se chequeó en productivo. Sí, le podemos dar una frecuencia. Esta frecuencia nos sirve para definir, porque obviamente, ¿cuál es la idea de esto? Nosotros ejecutamos este reporte, nos entrega un resultado, y nosotros vamos a hacer, tenemos que tomar acción, ¿cierto? La idea de esto es que nosotros tomemos acción con estos resultados. Entonces, él va a ir a validar nuevamente la calidad del código de ya los objetos que nos salieron, ¿cierto? En una semana. Entonces, en una semana va a refrescar esto, ¿sí? Entonces, bueno, démosle guardar aquí. ¿Sí? Pues, como vieron, era bastante sencillo. Voy a decirle que el job se ejecuta automáticamente. Guardo, ¿sí? Y ya el análisis, ¿cierto? Se está ejecutando. Entonces, vamos a darle refrescar aquí. Y vamos a ver nuestra lista de proyectos, ¿cierto? En nuestra lista ya debería estar nuestro recién creado análisis, ¿sí? En este momento no tiene datos porque tengo que iniciar el análisis, ¿cierto? Aquí, allá le dimos como todas las métricas o los parámetros que nosotros íbamos a utilizar para este análisis, y ya aquí le voy a dar iniciar nuevo análisis, ¿cierto? Esto no demora mucho, la verdad, entonces aquí podemos darle una esperita, ¿vieron? Aquí ya inmediatamente me sacó en rojo, lo que quiere decir que encontró objetos que tienen, ¿cierto? Algunas recomendaciones críticas, ¿sí? Algo que resolver. ¿Sí? Aquí podemos ver, obviamente, el detalle del job. Vamos aquí a darle clic. Y aquí vemos, ¿cierto? El detalle del job, ya se ejecutó. Y podemos ver que planificó otro, ¿cierto? Para dentro de una semana, que es el que nos va a permitir validar cómo estamos trabajando sobre esto. En este caso, ¿cierto? Era un análisis bastante sencillo el que está ejecutado allá, y es en el de allá en el que se basa esta información. Entonces tenemos que, ¿cierto? En este puntito verde pequeñito que no se ve mucho, tenemos 34 objetos que tienen mensajes informativos, ¿sí? Aquí en este puntito amarillo, ¿cierto? Que no alcanzo a tomar. Tenemos los que son para ser mejorados, y aquí en rojo tenemos 9, ¿cierto? 9 objetos, ¿sí? Nosotros podemos aquí, ¿cierto? Ver algunas estadísticas.
Vamos a seleccionar acá. Un segundo ahí. Vamos a esperar que nos cargue esto. Sí, ahí sí. Y aquí nos da una estadística de, ¿cierto?, de los objetos. Entonces nos dice cuántos objetos, ¿cierto?, analizó. Ahí, ¿cierto?, hay unos prefiltros que trae el estándar y en base a esos prefiltros es que lee estos objetos, nos dice cuánto sería el tiempo estimado, ¿cierto?, el esfuerzo estimado total, el esfuerzo estimado para los objetos críticos, ¿cierto? Esto es basado, ¿cierto?, en SAP y obviamente estos tiempos pueden ser muy diferentes a lo que nos dice acá. Y bueno, un tema importante, ¿cierto?, es aquí ver cuáles son los objetos y cuáles son los mensajes, ¿cierto? Entonces nosotros vamos aquí. Nosotros ya estamos instanciados sobre el proyecto, entonces le voy a dar ir. Y aquí nos muestra los objetos, ¿cierto? Entonces estos son los objetos que él identificó, ¿sí? Tenemos algunas clases, algunos function group, ¿cierto? Grupos de modelos de funciones, ¿cierto? Y cuando tenemos el quality status que está, ¿cierto?, así como en azulito, quiere decir que no encontró ningún mensaje. El amarillo, ¿cierto?, tiene algunos mensajes de advertencia. Nosotros desde aquí, ¿cierto?, podemos ver estos mensajes de advertencia. Si yo le doy, lo selecciono y le doy el Show ATC Result. Entonces tiene varios mensajes también verdes, pero dice que en una tabla no hay una condición where, ¿cierto? O sea, en un where no hay una condición, ¿cierto? Cosas ahí que él recomienda mejorar, ¿sí? Eso es uno de los temas de las plantillas estándar de este ABAP Scope. También tenemos objetos, ¿cierto?, que están en verde, pero, o sea, que no tienen algo tan crítico, pero que sí podríamos mejorar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay un elemento de texto que no está, ¿cierto? También son cosas que podríamos mejorar para tener nuestro código de forma óptima. Y obviamente tenemos los que nos sacan el rojo, ¿cierto? Que son los más críticos, que a esos son los que deberíamos primero nosotros apuntar a resolver, ¿cierto? Siempre y cuando, pues, obviamente, como ya les menciono, esto se complementa con el Decommissioning Cockpit, que es donde nosotros vamos a revisar ahora, en un momento, cuáles son los objetos que están recomendados para retirar del sistema, ¿cierto? Porque puede ser que tengamos, sí, código que tiene error, pero pues es un código que no se utiliza, entonces pues no nos vamos a poner a corregir eso, más bien lo sacamos del sistema, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí el ATC Result. Y podemos ver que este programa tiene errores de sintaxis, ¿cierto? O sea, claramente este programa seguramente no está en productivo o no está siendo utilizado, porque pues, si tiene un error de sintaxis eso no generaría un dump, pues, ¿cierto? Bastante complicado trabajar así. Entonces, bueno, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando del tema del Quality Cockpit, y aquí ya pasamos lo primero, ¿cierto?, era la transparencia, conocer, pero aquí ya estamos en la etapa de, bueno, ya conocemos esto, entonces ya deberíamos empezar a tomar acción, ¿cierto? Nosotros podríamos tomar este código, quizás planificar cómo se van a hacer estas adecuaciones o estas mejoras, o ir a revisar, ¿cierto?, en el Decommissioning Cockpit y cruzar esa información con la del Quality Cockpit, y entonces ahí sí ver qué código nosotros vamos a arreglar y qué código nosotros definitivamente vamos a retirar del sistema, ¿cierto? Vamos ahí a ver ese Decommissioning Cockpit, ¿sí? Vamos aquí a cerrar y vamos al Decommissioning Cockpit, ¿cierto? Tiene, ¿cierto?, un look and feel bastante similar al Quality Cockpit, ¿sí? Y nosotros podemos aquí hacer un filtro por sistema y tenemos unos objetos que están, ¿cierto?, en status, ¿cierto? Entonces tenemos objetos nuevos y en desarrollo. Este estaba en desarrollo, ya no funciona para SAP, SAP aún no lo ha quitado, ¿cierto? Pero eso nunca nos va a traer información. Tenemos objetos que están activos pero no en producción, ¿cierto? Objetos que están activos en producción, y tenemos, miren, 1867 objetos que están recomendados, ¿cierto?, para decommission, o sea, para ser quitados del sistema, ¿sí? ¿Cómo se hace un análisis? Les voy a mostrar cómo se crea un análisis. Este análisis sí toma a veces un poquito más de tiempo, entonces vamos a generar solamente el análisis y vamos a analizar, ¿cierto?, otro análisis, pero igual es bastante sencillo de crear. Nosotros le damos
un nombre, ¿cierto? Que vamos a poner aquí, commissioning 01, ¿cierto? Vamos a ponerle la misma descripción. Y nosotros aquí vamos a ponernos, digámonos así, como una meta, ¿cierto? De cuánto código nosotros queremos, cuánto de código nosotros queremos sacar del sistema, ¿cierto? Entonces aquí vamos a agregar una información adicional. Este sí nos pide el sistema de desarrollo, ¿cierto? Aquí sí nosotros deberíamos poner el sistema de desarrollo. Aquí, como ustedes vieron, tenemos un calidad y un productivo, entonces vamos a poner calidad como desarrollo. Ahí dice prod, pero ese es un calidad allí. Y vamos a usar los mismos dos sistemas como sistemas de estadística. Nosotros podemos poner una fecha desde cuándo hasta cuándo, ¿cierto? Esta información debería ser considerada. Yo les voy a poner, ¿cierto? Desde hace 2 años para que veamos, tengamos una visión muy amplia de lo que nosotros, y en realidad hablando de código no es tan amplio en realidad. Y además nosotros aquí tenemos 3 tipos de validación, ¿cierto? Tenemos objetos no utilizados en ningún cierto sistema estadístico, en este caso que no ha sido utilizado ni en calidad ni en productivo, ¿cierto? Tenemos objetos que no están activos, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ahí ver que hay, si podemos validar si hay objetos que, por ejemplo, nosotros tenemos activos en desarrollo, ¿cierto? Y nuestro sistema estadístico, ¿cierto? De uso va a ser el calidad y el productivo. Entonces puede ser que, como ya les mencionaba, tenemos en desarrollo algo activo que quisimos desarrollar, pero que no vamos a utilizar realmente. Entonces nunca lo pasamos a calidad y por lo tanto no está activo, ¿cierto? Ni siquiera existe en calidad ni en productivo. Entonces nos entregaría esa información. Y objetos que son similares a estándar de SAP, ¿cierto? Que esto es lo que yo les mencionaba, que nos apoya SAP a irnos al estándar, ¿cierto? Lo que llaman concepto back to standard, ¿cierto? Que podemos validar eso. ¿Sí? Con estos datos que ya pusimos, ¿cierto? Nosotros podríamos ya generar nuestro análisis. Le voy a dar guardar e iniciar. ¿Sí? Y él aquí lanza un job, ¿cierto? Que va a empezar a ejecutar este análisis. Aquí seguramente es el que está en estatus liberado. El job ya va a iniciar. Volvamos al cockpit entonces. Y aquí vemos que hay un análisis nuevo, ¿cierto? Que recién está recolectando información. Pero vámonos aquí a los que ya están, ¿cierto? Para no demorar. Yo ejecuté estos también, ¿cierto? Son similares a los que nosotros veríamos. Y aquí tenemos, ¿cierto?, todos nuestros proyectos, nuestra ejecución, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que este análisis nos recomendó hacer un borrado, ¿cierto?, de 587 objetos. Aquí nos recomendó 589, ¿cierto? Y para nosotros tomar acción, pues esta información es a alto nivel, nosotros necesitamos, ¿cierto?, la lista de objetos. Entonces vamos aquí a ir a Object List. Y esto nos muestra la lista de objetos. Nosotros estamos instanciados, ¿cierto?, en el proyecto CCLMT002. Aquí yo le puedo decir, vamos, muéstrame los objetos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los objetos, tenemos una información aquí, qué tipo de objeto, si está siendo referenciado, la criticidad de acuerdo a esto. Y aquí tenemos, ¿cierto?, un tema importante que cuando fue utilizado por última vez, por ejemplo, en el sistema de desarrollo. Miren que, por ejemplo, este fue utilizado por última vez el 29 de septiembre del 2019, ¿cierto? Son objetos que no se han utilizado mucho tiempo. Un tema interesante también aquí de este reporte que nos entrega es que si, por ejemplo, se da la casualidad de que nosotros hicimos un análisis antes de ayer, ¿cierto? Por ejemplo. Y justamente ayer alguien usó el programa en productivo, por ejemplo, es un programa anual y no se había usado hace 11 meses y 20 días, ¿cierto? Y justo alguien lo ejecutó, este se nos marca en rojo, que lo que nos quiere decir es que alguien utilizó el programa entre que nosotros hicimos el análisis y cuando estamos haciendo la consulta. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí obtenemos cierto listado. Con este listado nosotros ya podemos
comenzar a tomar acción o comenzar a planificar lo que vamos a hacer, ¿cierto? Con todos estos objetos. Alguna funcionalidad, ¿cierto? Interesante es que nosotros podemos agrupar por paquetes todas estas funcionalidades. Si nosotros vamos ya a hacer un decommissioning, podemos generar una orden de transporte de backup, ¿cierto? Porque pues borramos un programa y lo perdimos y sí lo íbamos a usar. No, ahí podemos generar, ¿cierto? Directamente desde acá una orden de transporte, por ejemplo, para ese primer objeto en nuestro sistema de desarrollo. Sí, en este caso no lo voy a crear porque solo tenemos calidad productiva, entonces seguramente no me va a funcionar. Y otra cosa interesante que podemos hacer acá es que nosotros podemos marcarlo, ¿cierto? Como en un blacklist, ¿cierto? Que le llama custom code. ¿Qué es lo que hace? Nosotros tenemos un objeto, ¿cierto? Que ya está marcado para borrado, ¿cierto? De pronto porque no se ha utilizado, de pronto porque ya tenemos algo estándar, pero hay usuarios que lo siguen usando, ¿cierto? A nosotros, bueno, a todos nos cuesta, ¿cierto? Cambiar, que nos den unos programas nuevos, ¿cierto? A veces ya estamos acostumbrados y los programas nuevos a veces tienen cierta complejidad, mucha validación, entonces seguimos ocupando el antiguo. Entonces, ¿qué se hace? Cuando ya lo marcamos para borrado, ¿cierto? Nosotros podemos decirle que aquí este objeto marcado como login and dump. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que alguien entre a este objeto, si nosotros seleccionamos esta primera opción, le va a dar un dump a la persona. O sea, el sistema le va a generar un dump y no le va a dejar utilizar ese objeto Z, ¿sí? También podemos, ¿cierto?, solo generar un login, ¿cierto?, para saber qué usuario, por ejemplo, está usando este objeto. Nosotros ya dimos la directriz, ¿cierto?, de no utilizar estos objetos que vamos a borrar, ¿cierto?, porque vamos a ocupar el estándar y alguien lo sigue usando, pues quizás no queremos generar un dump en el sistema tampoco, porque pues va a interrumpir, nos van a generar un ticket, pero podemos también tener ese registro ahí, ¿sí? Entonces, eso igual es algo interesante y nosotros, pues obviamente desde aquí podemos hacer toda esa gestión y borrar ese listado del objeto de ese listado, ¿cierto? Bueno, eso era, creo yo, pues lo que les quería mostrar. Igual ya estamos muy cerca del tiempo, ¿cierto? Aquí vemos más del Quality Cockpit. Y lo último, ¿cierto? Para mencionarles, y es que este Custom Code nos ayuda mucho cuando nosotros vamos a hacer nuestra transición a S/4HANA. Este Custom Code va muy de la mano con otra herramienta de Solution Manager que se llama Scope and Effort Analyzer. Y el Scope and Effort Analyzer lo que hace es ayudarnos a identificar cuáles son los objetos, ya sean estándar o Z, que nosotros vamos a impactar en caso de que nosotros hagamos un upgrade, apliquemos un enhancement package, ¿cierto? Y ahora especialmente que nosotros nos vamos a ir a S/4HANA, ¿cierto? Y que estamos en ese momento, ¿cierto? De empezar a planificar o quizás ya de irnos a S/4HANA. Eso es muy importante y Custom Code entrega toda esa base de información a este Scope and Effort Analyzer para que nosotros podamos hacer, ¿cierto? Esta validación y eso se envía a SAP, ¿cierto? Alguno de los temas, ¿cierto?, importantes de cuando nosotros vamos a migrar, ¿cierto? Y que yo les mencionaba este tema del código Z. El código Z está siempre íntimamente relacionado al código de SAP, ¿cierto? Nosotros generalmente desarrollamos basado en código de SAP, o llamamos modelo de función de SAP cuando hacemos algún desarrollo. Entonces es muy importante que nosotros vayamos haciendo esta gestión, ¿cierto? Y tengamos estas dos herramientas para que nos apoye. Además, ¿cierto?, hay que considerar que SAP hizo una mejora y un cambio, una simplificación, ¿cierto?, de algunas cosas. O sea, habían transacciones que apuntaban a lo mismo, SAP las resumió en una sola transacción. Habían algunos modelos de datos de tablas que para guardar, ¿cierto?, una información de algún objeto, por ejemplo, doy un ejemplo, no sé si realmente será así, con materiales, por ejemplo, que habían, no sé, 4 tablas para guardar toda esta información, pues SAP ya las unificó en una sola tabla, entonces este esquema de datos cambió. Entonces es importante que nosotros podamos tener esta información de antemano para enviar a SAP, ¿cierto? Y para que él nos ayude con esto. Porque lo que hacemos es, ¿cierto?, SAP nos envía un simplification item o nosotros tenemos acceso a esto y cuando vamos a hacer la migración nosotros podemos validar nuestro código, ¿cierto? Y podemos ver
quizás cosas que ya están en el estándar que teníamos desarrollado, y podemos ver también cómo nos va a impactar en nuestro código Z y cómo nosotros podemos planificar, ¿cierto?, esto con nuestro equipo de desarrollo para que la migración, ¿cierto?, sea mucho más transparente y tengamos un impacto mucho menor, ¿cierto? Cierto, aquí, bueno, aquí como les mencionaba, esto incluso tiene mucho más información y tiene varias funcionalidades, tiene mucho valor, ¿cierto?, al momento que nosotros vamos a hacer una conversión a S/4HANA. Y como yo les decía, pues esto con Scope and Effort Analyzer, porque Scope and Effort Analyzer lo que nosotros hacemos es ir a nuestro sistema, decirle que vamos a ir a un S/4HANA, ¿cierto? Y él detecta, estamos en un SC6, Support Package, ¿cierto? X, vamos a ir a un S/4HANA, ¿cierto? 2020, por ejemplo. Y él hace ahí, genera un reporte y eso se lo envía a SAP y SAP nos envía de vuelta todos los objetos que se van a afectar, nuestro código Z, ¿cierto? Y unas estimaciones de tiempo como las que veíamos recién, pero para eso, ¿cierto? Necesitamos tener la fuente de información y en eso Custom Code, ¿cierto? Es la herramienta principal, ¿cierto? Hay un poquito del modelo, cómo funciona, ¿cierto? Se conecta siempre a los 3 sistemas y nosotros podemos ocupar cualquier sistema como sistema estadístico o sistema, ¿cierto?, de validación. Pues esto está relacionado, ¿cierto?, a la Web Test Cockpit, pero cómo funciona también esta gráfica nos sirve ahí como para mostrar. Y pues eso, ¿cierto? Ya estamos casi sobre la hora, entonces para dejar un tiempo para preguntas, pues eso. Bueno, y último. Una última cosita. Es que además de, bueno, que les quería mencionar, es que, como ustedes saben, Solution Manager está integrado totalmente, ¿cierto? Nosotros este ABAP Test Cockpit, esta validación de calidad, nosotros la podemos integrar con Charm. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a transportar, ¿cierto?, una orden a calidad, por ejemplo, que vaya a través de Charm, él va a ir a validar el código allá y nos puede entregar algunas advertencias e incluso no dejarnos transportar si no cumplimos con esta calidad de código, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí, eso era lo último. Ahora sí. Miguel, muchas gracias, muy interesante todo el tema. No sé si tenemos preguntas, estoy mirando el chat y no nos han escrito, no sé si alguien tiene preguntas, no veo manos levantadas. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, entonces pues nuevamente muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Para el año entrante estamos organizando la agenda. Va a estar muy interesante, así que los espero con gusto a todos. Y pues nada, pues por si de pronto no nos vemos o no nos charlamos en este tiempo que queda de este año, pues una feliz Navidad y un muy, muy, muy bendecido año nuevo. Y pues nada, estamos charlando. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien.